El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a una consulta virtual con el doctor Alcides. Doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente a una transmisión de nuestras redes sociales. Así es, les recuerdo que estamos totalmente en vivo a través de todas las redes sociales y nos pueden encontrar como doctor Alcides y en 1MX. Perdón, es 1.mx-doctor Alcides. Igual producción me va a ayudar a ponerlas aquí en la pantalla, en las transmisiones. Recuerden que estamos a través de Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y próximamente también nos van a poder estar escuchando en Spotify. Doctor, el día de hoy es un tema muy interesante, lo platicábamos un poquito antes de iniciar, que es sobre el deterioro cognitivo vascular. Y le comentábamos al doctor, aquí producción y yo, que hemos estado viendo diferentes temas del deterioro cognitivo, pero pues principalmente quiero saber qué diferencia al deterioro cognitivo vascular y bueno, o sea, ¿qué es? Bueno, sabemos que conforme vamos envejeciendo, va a ir habiendo una disminución en nuestras funciones cognitivas, pero eso es algo propio de la edad. Nuestro cuerpo va a ir experimentando cambios con el paso del tiempo, como todos los órganos. En el envejecimiento va a haber algunos cambios, como por ejemplo cuando nos hacemos más viejos, sabemos que hay disminución de la masa muscular, sabemos que los huesos se hacen más porosos y a nivel del sistema nervioso también existen cambios. Hablando de nuestro cerebro, pues va a haber un adelgazamiento de la corteza cerebral. Sin embargo, si esto provoca una disminución de las funciones cognitivas ya más allá de lo normal, o sea, ya es una disminución o un deterioro cognitivo más esperado que de lo normal, esto pues ya se considera un deterioro cognitivo. Okay. Y puede ser un deterioro cognitivo leve, cuando ya es más avanzado, que ya incluso interfiere con las actividades del día a día de la persona, pues eso ya se cataloga como demencia. En el caso del deterioro cognitivo vascular, quiere decir que esta causa de deterioro cognitivo es debido a una alteración a nivel de la circulación cerebral o es debido a una enfermedad vascular a nivel cerebral, pero es un espectro muy amplio que puede provocar este tipo de deterioro cognitivo de causa vascular. Ok, entonces esto es lo que lo diferencia, por ejemplo, que hablábamos un poquito antes de iniciar, del deterioro cognitivo por epilepsia o por la esclerosis, ¿no? Es lo que marca la diferencia. Sí, exactamente. Y pues son enfermedades diferentes que Ujú. están provocando esta disminución en las funciones cognitivas de los pacientes y pues el daño que ocurre a nivel cerebral por estas enfermedades, pues sí varía, Ok. no es lo mismo. Y ahora bien, ¿cómo son los síntomas? Es decir, sabemos que un deterioro cognitivo, pues a lo mejor es, vamos a decirlo, empieza a faltar la memoria, no recordamos tantas cosas, a lo mejor, no sé, yo siempre pongo el ejemplo de que bajamos a la cocina y se me olvida que iba, vuelvo a subir y, ya me acordé y vuelvo a bajar, distracción y demás, o cómo es que nos podemos empezar a dar cuenta que hay un deterioro cognitivo vascular. Bueno, un aspecto muy importante y que quiero que también quede como un Ujú, mensaje para todas las personas que nos están escuchando. Ciertamente, el motivo principal por el ujú. cual una persona se queja de que hay un problema a nivel cerebral cognitivo va por problemas de memoria. Ok, Siempre dice es que ya mi memoria no está tan bien. Pero algo que deben de saber es que las funciones cognitivas no nada más es memoria, ok. ¿sí? Hay otras funciones cognitivas que también realiza nuestro Ujú. cerebro y que también son importantes para dentro de la valoración neurológica, que eso pues obviamente solamente lo sabe hacer un neurólogo con el respeto de todos los demás especialistas, pero un examen neurológico solamente sabe hacerlo un neurólogo. Y dentro de este examen neurológico, una de las partes muy importantes que debemos de valorar son las funciones cognitivas y son varias, no nada más de la memoria, y dentro de la memoria también existen diferentes tipos de memoria, no es Ok. solamente un solo tipo. A grandes rasgos, digo, la gente la puede ubicar a lo mejor como memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, digo, no es el nombre correcto, Ujú. la memoria todavía es mucho más compleja que eso, pero hablando de deterioro cognitivo puede ser cuando hay una disminución de las funciones cognitivas Ok, en un paciente, no nada más la memoria, ok. ¿sí? Y hablando del deterioro cognitivo vascular,
No hay una clínica característica porque, pues como tal, no existe, pero si vemos que hay una mayor tendencia a que los pacientes que tienen Neuro. deterioro cognitivo vascular Ujú. tienden a verse más afectados en las funciones ejecutivas y, digamos, en las funciones de velocidad de procesamiento de la información, Ok, no tanto en la memoria, ok. ¿sí? Como diferencia de, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que la enfermedad de Alzheimer característicamente, Es, ahí sí la memoria es la que está un poquito más dañada a comparación de las demás funciones cognitivas. ok, entonces, es decir, el deterioro cognitivo vascular va a afectar más al momento que usted nos menciona que dice ejecutivas, es al momento de hacer mis movimientos, es al momento de tomar decisiones, es al momento de decidir si, no sé, a lo mejor un ejemplo muy simple, para decirlo de alguna forma, si me pongo una blusa roja o una blusa azul, en Es, ese tipo de decisiones, ¿no? Y supongo que en el procesamiento, a lo mejor en este momento que usted me está brindando esta información, no la voy a procesar tan rápido como debería de ser. Exactamente, le toma más tiempo al paciente. En un examen neurológico, Ujú. si bien es cierto, revisamos todo al paciente en cuanto el sistema neurológico, cuando viene siempre por una queja de que hay un problema cognitivo, pues tenemos que ser Ujú. un poquito más insistentes en valorar de una manera un poquito más amplia Ok. las funciones cognitivas del paciente. Esto lo podemos hacer, nos damos cuenta ya desde el interrogatorio si hay algún problema en el paciente y también pues utilizamos algunas pruebas. Ya si queremos un panorama mucho más amplio, más completo, aquí sí a veces nos tenemos que apoyar a través de valoraciones neuropsicológicas, que son baterías de test cognitivos que hace un especialista en neuropsicología, y ahí sí ya nos puede dar un panorama mucho más amplio en cuanto de manera un poquito más precisa cuáles son las funciones cognitivas que pueden estar alteradas en los pacientes. Ok, y ahora, ¿qué es lo que lo causa? O sea, digo, por ejemplo, en este caso mencionábamos hace un momento que pues a lo mejor por la esclerosis se puede ocasionar un deterioro, por la epilepsia y demás, pero la vascular, el deterioro cognitivo vascular, ¿qué es lo que causa Bueno, esto? esto quiere decir que el paciente tiene alguna enfermedad o factor de riesgo que tiene que ver con cambios a nivel de la vasculatura, a nivel cerebral. Bien puede ser, por ejemplo, el hecho de tener hipertensión. Sabemos que la hipertensión es una enfermedad sistémica. Con el paso del tiempo, la hipertensión va a provocar cambios a nivel de la circulación, también a nivel cerebral. Va a haber cambios a nivel de las paredes de las arterias, tanto grandes como pequeñas, y esto con el paso del tiempo puede provocar estas lesiones a nivel del tejido cerebral, que bien pueden ser desde infartos pequeños, infartos grandes o incluso hasta sangrado. Ok. Entonces, hablar de deterioro cognitivo vascular no es solamente hablar de una enfermedad que puede provocar daño vascular en el cerebro, sino es también un rango muy amplio, un espectro muy amplio de enfermedades que pueden provocar daño vascular en los pacientes. Y también saber que la diversidad de lesiones que nosotros podemos ver Ujú. en el deterioro cognitivo vascular también es muy amplio. Y para todavía hacer la situación un poco más compleja, Ok. a veces hay combinación, o sea, tenemos la mezcla de diferentes enfermedades, como puede Ok. coexistir un paciente con Alzheimer, que Ujú. aparte de que tiene Alzheimer, también tiene daño cerebral de causa vascular, lo que puede provocar un patrón de demencia mixta, tanto por la enfermedad de Alzheimer como por causa vascular. Ok, y en este caso, ¿cómo se manejaría, por ejemplo, esta situación? O bueno, hace un momento hablábamos sobre el tipo de pruebas y la forma en diagnosticar, pero ¿cómo sería ahora en este caso y cómo sería el tratamiento? Bueno, aquí es también muy importante determinar que, bueno, poder determinar, más bien diagnosticar al Ujú. paciente con deterioro cognitivo es muy importante, pero siempre hay que hacerlo también desde las fases tempranas. Ok. ¿Por qué? Porque, bueno, si lo tomamos en la fase de deterioro cognitivo leve, Ujú. eso nos permite actuar de manera más temprana sobre algún factor de riesgo que tenga el paciente. ¿Para qué? Para evitar más daño a ese cerebro que ya de por sí ya está lastimado y ya está provocando cambios clínicos. Porque ya si lo tomamos en la fase de demencia,
pues ya es más complicado. No digo que sea imposible, pero obviamente ya hablamos de un paciente con una dependencia para hacer las actividades del día a día y eso es pues un poquito más pesado para ellos. Entonces, siempre tratamos de hacer un diagnóstico oportuno y tratar de modificar los factores de riesgo que pueden favorecer mayor daño en ese cerebro. ¿Sí? Ok. Ahora, el daño que puede haber puede ser muy diverso. Podemos encontrar solamente microinfartos en Ujú. porciones profundas que generalmente son la sustancia blanca, pero a veces el infarto o el deterioro cognitivo que puede tener el paciente no es debido a un infarto muy grande, sino también porque son infartos bien localizados en ciertas regiones cerebrales que aunque no es un infarto muy grande, por estar en esas regiones sabemos que los pacientes ya pueden tener deterioro cognitivo y no Ok. es raro. ¿Por qué? Porque bueno, los pacientes con daño, con riesgo cardiovascular son muchos. Tan solo con tener diabetes o hipertensión, eso ya es un factor de riesgo cardiovascular. Si le vamos añadiendo que la edad también es un factor de riesgo, el sexo masculino es un factor de riesgo. Ok. Entonces son varios factores que pueden coexistir y que eso también pueden favorecer a mayor daño vascular en nuestros pacientes. Ok, o sea, existen diferentes, vamos a decirlo como detonantes, que si se van acumulando, pues en sus probabilidades va a ser mayor que un paciente obtenga o genere un deterioro cognitivo vascular. Así es, y por ejemplo, una causa muy frecuente y de lo que los Ujú. neurólogos vemos todos los días es la enfermedad vascular cerebral. O sea, cuando ya hay un Ok. daño vascular, bueno, daño cerebral por algún evento ya sea isquémico o hemorrágico, ¿sí? Sí, y estos pacientes que tienen un episodio de este Ujú. tipo, sabemos que en el seguimiento corren el riesgo de empezar ya a presentar deterioro cognitivo. Ok. A diferencia de otros tipos de deterioro cognitivo, cuando es por causa vascular, el deterioro es escalonado, no es progresivo, ¿sí? Ok. Entonces siempre tiende a haber un evento marcado que sospecha uno de un evento vascular a nivel cerebral y eso también provoca un deterioro cognitivo muy evidente. Aparte de que en el examen neurológico pues también vemos algún otro dato de focalización, o sea, de que hay un daño en el sistema nervioso del paciente por otros hallazgos en el examen neurológico. E Ok. indudablemente aquí, pues lo que necesitamos en todos estos Ujú. pacientes es un estudio de imagen. Ok. Y el estudio ideal, pues aquí es la resonancia magnética. Es el estudio es donde donde te meten así como una cámara, ¿no? Que Sí, trata de darte el círculo. es un estudio de imagen en donde, pues sí, utiliza de manera muy sencilla, a través de campos electromagnéticos, se puede visualizar Ujú. los átomos de hidrógenos que están en diferentes estructuras de nuestro cuerpo y eso le da una imagen, una representación esquemática de cómo están las estructuras de nuestro cuerpo. Ok, y ahora, bueno, digo, ya teniendo un poquito más de contexto sobre lo que es el deterioro cognitivo vascular, este, y sabiendo que afecta, va a afectar en mi calidad de vida, ¿no? Digo, eso creo que es por lógica, por el hecho del tipo de enfermedad que es, y que pues básicamente, desde mi perspectiva, afecta la parte principal de nuestro cuerpo, ¿no? Ujú, Digo, del cerebro sabemos que sale desde la toma de decisiones hasta todas las funciones del corazón ujú. y de todas partes. Ahora, ¿qué tipos de cambio o estilos tengo que hacer en mi vida para que pues sobrellevar esta enfermedad y que a lo mejor no me afecte tanto en mi trabajo, en la escuela? Digo, depende mucho de la edad y sabemos que cada paciente es diferente. Sin embargo, ¿qué cambios tendría que hacer en mi vida o de qué manera tiene que ser mi estilo de vida ahora para no, vamos a decirlo, para no perdernos completamente en ella? Aquí un factor muy importante es saber qué tanto es el daño que puede Ujú. tener esta persona a nivel cerebral, porque bueno, a veces no es raro que pedimos un estudio de resonancia magnética por X, bueno, supongamos aquí Ujú. en el contexto de un paciente con deterioro cognitivo, y al momento de ver el estudio de resonancia magnética, pues ya vemos estas lesiones cerebrales de muy probable etiología vascular. Entonces ahí hay que tratar de identificar si hay algún factor de riesgo modificable para tratar de evitarlo, disminuirlo o tratar de controlar lo mejor que se puedan todos los factores de riesgo cardiovascular que tenga el paciente. Y otro dato también muy importante, bueno, si tenemos el antecedente de un paciente que tuvo un evento vascular cerebral, Ujú. eh, es bien importante la rehabilitación cognitiva, que Ok. eso muchas veces se nos olvida. Generalmente la queja del paciente es que no puedo mover un brazo, no puedo mover una pierna,
Y obviamente se envía a terapia física y rehabilitación, pero a veces se nos olvida que también el cerebro, con el paso del tiempo, va a empezar a manifestar deterioro cognitivo por ese infarto. Entonces, la rehabilitación cognitiva también es muy importante, aunque en ese momento todavía el paciente no tenga Ujú, alguna queja como tal de tipo cognitivo. ujú. ¿Por qué? Porque sabemos que con el paso del tiempo la va a llegar a presentar. Entonces, si hacemos una rehabilitación cognitiva, eso también puede disminuir el riesgo de que el paciente presente de manera temprana alguna queja de tipo Ok. cognitivo. Tratamientos farmacológicos también los hay, que unos con mayor evidencia que otros, no digo, no se deja lo mismo para todos los pacientes, y ciertos otros factores que también influyen. Ya se ha demostrado que, por ejemplo, la actividad física, 30 minutos de actividad física por lo menos 3 veces por semana va a ayudar a mejorar el pronóstico en estos pacientes. También la alimentación. Ya se ha demostrado que el estilo de la dieta del Mediterráneo Ujú. es una dieta que también mejora el pronóstico en estos pacientes. Entonces, sí se trata de tratar de, pues ahora sí, evitar o mejorar todos esos factores que pueden afectar de alguna u otra manera la calidad de vida de los pacientes. Ok, digo, me parece muy interesante porque pues muchas de las veces, digo, en diferentes enfermedades se nos comenta que pues realmente el hacer ejercicio o como dice usted, tener esta actividad física 30 minutos al día como mínimo que uno se pone a pensar y dice, ¿qué tanto son 30 minutos, Ujú. no? Que aún así mucha gente, incluso yo en algún momento llegaba a no hacer absolutamente nada y el hecho de llevar una vida saludable, una alimentación saludable siempre como que me queda en la mente decir cómo esos pequeños detalles, o sea, van a depender mucho el día de mañana, digo, ni no mande Dios, ¿verdad? Que me lleguen a detectar cierta enfermedad, cómo van a cambiar mi proceso durante esta enfermedad, ¿no? Cómo van a ser mis tratamientos, incluso si van a ser más o menos invasivos, y demás. Digo, producción me indica que nos queda poco tiempo, sin embargo, a mí me gustaría que para cerrar este tema, quiero hacer una pregunta no tanto para como paciente, sino más qué pasa con la familia, o sea, qué pasa con el entorno y cómo es que va a afectar o qué podríamos hacer nosotros como familiares para ayudar a una persona con deterioro cognitivo vascular. Bueno, un factor muy importante, pues indudablemente es el estilo de vida. Ujú. Entonces, el estilo de vida, yo recomendaría que no solamente se le aplique a la persona o al paciente que está enfermo, sino a todo el ambiente familiar, porque pues a final de cuentas la prevención es muy importante. A veces ya tratamos de actuar cuando ya el paciente tiene la enfermedad como tal, pero la gran mayoría de las veces se pudo haber prevenido de Ok. alguna manera. Obviamente esto implica que si es una persona con diabetes o hipertensión, pues estas enfermedades estén bien controladas, deben de estar acudiendo con su médico, cumplir estos objetivos de buen control de su enfermedad, el estilo de vida y obviamente evitar otros factores que también pueden influir. También el hecho de si tiene algún otro factor de riesgo, enfermedades del corazón, enfermedades, por ejemplo, que tenga niveles de colesterol, triglicéridos altos o incluso el antecedente familiar de alguna otra enfermedad, Ok. que también hay enfermedades hereditarias que Ujú. pueden predisponer a este tipo de complicaciones, pues tratar de diagnosticarlas a tiempo y llevar un seguimiento. Esto es bien importante. Y otras cosas también que pueden ayudar, por ejemplo, el hecho de hacer actividades de desafío mental Ok. desde que somos jóvenes, 30, 40 años. Esto también disminuye la probabilidad de presentar un deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de hacer es mejorar nuestra reserva neuronal. Ok. Todos nacemos con la misma cantidad de neuronas. Sí, todos. ¿Por qué unos aprenden más? Pues bueno, porque durante su vida estuvieron realizando diversas actividades que formaron nuevas conexiones entre las neuronas. Entonces, entre más conexiones neuronales tengamos, aumentamos nuestra reserva neuronal. Y si llega a haber algún daño por X enfermedad, puede haber existe la probabilidad de que no nos afecte tanto como las personas que no tienen una reserva neuronal tan grande. Ok, digo, volvemos a lo mismo, es un tema muy interesante y me gusta mucho como la forma en la que pues uno va aprendiendo a diferenciar o incluso hasta escuchar su cuerpo, ¿no? Porque digo, siempre lo menciono, pero pues muchas de las veces lamentablemente los síntomas no los vemos como síntomas, lo Ujú. vemos como algo
del diario, como que somos personas distraídas, como que no ponemos atención a las cosas y a lo mejor no nos damos cuenta y estamos presentando ciertos síntomas de un deterioro cognitivo, ¿no? En este caso, pues hablamos del vascular y por eso es muy importante acudir a consulta y escuchar a su cuerpo y darnos cuenta de las cosas. Y aquí producción nos está apoyando a dejar la dirección del consultorio del doctor, así como también nos va a apoyar a poner los números del teléfono para que agenden su consulta. De igual manera, si tienen alguna duda o comentario, pueden seguir todas las redes sociales del doctor que se encuentran como 1.mx. Este es el doctor Alcides y les recuerdo que pues estamos totalmente en vivo todos los lunes a partir de la 1 de la tarde. Doctor, ¿algo ya para despedir? No, pues cualquier duda o pregunta, pueden enviarla también a nuestras redes sociales y pues con gusto trataremos de responderles. Perfecto. Les recuerdo que este fue una consulta virtual en colaboración con CAP Medical, su clínica de corta estancia. No olviden que somos especializados en reumatología, hematología, neurología y oncología. Nos vemos el próximo lunes.